Más de por qué este cambio, vamos a saludar a nuestro próximo invitado, Alberto Gómez, que es coordinador del CSIC de prisiones en Cataluña. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Está justificado ese traslado de Brians 1 a Brians 2? Bueno, es un traslado que no suele ser habitual, pero tampoco es extraordinario, no es una cosa que no haya sucedido nunca. Y sí, está justificado por los mismos motivos que nos explicó el Departamento de Justicia, por motivos de seguridad y por la misma introducción que habéis hecho vosotros. Brians 1 es una prisión que data del año 91, Brians 2 es del 2007 y por lo tanto tiene una serie de condiciones que garantizan más la seguridad, no solo de Dani Alves en este caso, sino del resto de la población reclusa, en cuanto a que Brians 1 puede tener módulos pues, de 200 internos y en Brians 2, al estar más repartido, que tiene 14 módulos residenciales, pues en algún caso llegará a los 100, pero siempre están en torno a los 90, 80 internos. Entonces es motivada la decisión esta del traslado. Alberto, el protocolo que se está siguiendo en el caso de Dani Alves, a quien se le ha suministrado pues, una celda personal con un baño dentro de esa celda, ¿es el habitual para aquellos que han sido acusados de agresión sexual? ¿Es el habitual para gente conocida que entra en prisión? Es el habitual para cualquier interno que ingresa en prisión y concretamente en instalaciones modernas. Ahora mismo en Cataluña las prisiones más antiguas son Brians 1, Ponent y el Centro Penitenciario de Donas, que está en Barcelona ciudad, que estas, como son antiguas, no disponen de la ducha dentro de la celda, pero todas las demás, que son construcciones a partir del 2007, todas disponen de ducha, de sanitario dentro de la celda. Por lo tanto, esta celda no es exclusiva, no es una suite, y todos los internos, los cerca de 1.400 internos que tenemos en Brians 2, tienen el mismo espacio y la misma distribución de celda. ¿Cómo ha pesado el hecho de que sea una persona conocida, con notoriedad, esa decisión? Es decir, cuando una persona famosa, tan famosa además como Alves, entra en una cárcel, ¿se tienen que tomar medidas concretas? A nosotros no nos gusta, Nosotros no nos gusta, como funcionarios de prisiones, no nos gusta tener presos conocidos por toda la expectación mediática que despierta. No es agradable salir de trabajar y encontrarte pues, con un montón de cámaras que están grabando la salida de los funcionarios, ni es agradable la presión mediática que se ejerce. Una vez lo tenemos dentro, como ya hemos tenido otros internos, nosotros lo que actuamos es con absoluta profesionalidad y transparencia. En ningún caso hay trato de favor. De suceder esto estaríamos incurriendo en un delito al ser trabajadores públicos, y tratamos a todo el mundo por igual. Es verdad que un perfil de interno como Dani Alves generará más trabajo en cuanto a visitas recibidas, ya en abogados, alguna institucional también, pero todo se gestionará dentro de lo que la normativa indica. De todos modos, Alberto, no me refería a vuestro trabajo, que sin duda nadie pone en duda y que seguro que será totalmente ecuánime con todos los internos. Me refiero a dentro de la dinámica, es decir, que esté Dani Alves dentro de una cárcel, entiendo que puede condicionar muchas cosas, con la relación incluso con los otros internos, etcétera, etcétera. Claro, esto, y sobre todo los primeros días, esto, la expectación que generará, que generó ayer cuando llegó y que generará en los siguientes días, pues claro, nos hace estar más alerta, porque bueno, aun siendo lo he explicado hace un ratito a otro compañero vuestro, aun siendo un centro lo más seguro posible, las prisiones son espacios donde se tienen que gestionar muchísimos conflictos diarios, y aprovechando esta pregunta que me haces, nosotros como funcionarios públicos somos los máximos garantes de los derechos humanos de los internos, y nos toca lidiar con una contradicción muy grande que vivimos en prisiones históricamente. Nosotros tenemos que impartir autoridad y no estamos reconocidos como agentes de la autoridad, y esto se hace muy difícil de explicar, como un colectivo, por ejemplo en las prisiones de Alberto, Cataluña, que en 2022 hemos recibido... Sí. No, perdóname, es que al hilo de lo que estabas planteando, sí, en la cuestión de Dani Alves, tú dices, no, él tiene una celda para él solo, eso es una construcción en las prisiones modernas, que es lo que hay para cada uno de los reos. Dentro de esa celda hay un baño con una ducha, un sanitario, ducha, pero Dani Alves va a salir a espacios comunes, ¿no?
Es decir, porque parte de la rutina de la prisión es que los presos salgan a espacios comunes, colaboren en las tareas de la prisión, de la gestión, la panadería, la lavandería. ¿Se deberían tomar medidas excepcionales? Excepcionales, entiendo, en este caso para Dani Alves porque es famoso. Porque realmente la dinámica de la prisión implica que el reo debe salir de la celda. No, la dinámica de la prisión no se va a parar ni se va a modificar por el señor Alves, como no se modificó cuando tuvimos a otros presos conocidos. La prisión debe seguir su funcionamiento habitual, como no puede ser de otra manera, y cuando él le dé la oportunidad de salir fuera del módulo que está asignado para hacer cualquier tipo de actividad, lo hará acompañado con el resto de internos y en los horarios en los que se marque desde rehabilitación, desde el área educativa o desde el polideportivo. Iván. Sí, no, bueno, a mí hay una duda que siempre me ha planteado el tema de prisiones, que es un asunto en el que siempre se habla sobre que no hay trato de favor ni hay diferencia, pero claro, tenemos muy reciente el caso del exduque de Palma, que estuvo en una prisión, que seguramente no todo el mundo puede estar en esa prisión. Y en este caso vemos cómo se ha trasladado, es decir, imagino que todos los presos querrán ir a una cárcel como esa, ¿no? Entonces, claro, a veces me llama la atención porque cuando se intenta un poco, o hay un preso que no es habitual al resto, al final siempre resulta, entre comillas, beneficiado porque siempre va a un sitio mejor que otro, ¿no? No sé si el señor Gómez tiene esa sensación también o no, a mí siempre me lo ha parecido, ¿no? Es una percepción que yo creo que comparte mucha gente. Yo le voy a hablar de lo que yo conozco, que es de los servicios penitenciarios de Cataluña. No voy a meterme en terreno del resto de prisiones del Estado. Como usted sabe, las prisiones en Cataluña tienen las competencias transferidas desde hace muchos años. Y aquí en Cataluña, de la experiencia que yo le puedo hablar es los internos famosos que han tenido que entrar en cualquier centro penitenciario de Cataluña no han recibido ningún trato de favor. Es verdad que generan más faena, es verdad que generan más visitas, más correspondencia, más salidas judiciales, esto es cierto, pero siempre han estado dentro de lo que la norma marca. La norma puede ser muy amplia o puede ser muy interpretable, y eso da margen para poder decidir en un momento dado el traslado de una prisión a otra, pero no solo para internos famosos. Se pueden hacer por motivos regimentales, por motivos de tratamiento, incluso por motivos de acercamiento familiar. Hay muchos motivos que puedan generar un cambio de prisión, pero yo no lo circunscribo en el ámbito de trato de favor, sino en la aplicación de la normativa, pues bueno, en uno de sus vertientes. Pero una cuestión, discúlpame, Alberto, al hilo de los cambios de prisiones, ¿un reo allí en Cataluña puede decidir en qué prisión quiere estar? No. Decidir, no. El juez le manda a un centro penitenciario, él ingresa en ese centro penitenciario y luego él, o por motivos médicos o por su propio equipo de tratamiento, puede entender que hay una prisión que se adecúa más al perfil que él tiene y entonces desde la Secretaría de Mesuras Penals se decide el traslado. Él puede solicitarlo, claro. Por poder hacer, pueden hacer muchas cosas, pero no porque ellos lo pidan se le va a conceder. Tiene que haber un trasfondo de peso. Alberto, de su discurso, a mí me ha parecido entender que es importante garantizar la seguridad de Dani Alves, pero también que es importante que no se perturbe el día a día, la convivencia, la seguridad del resto de presos, digamos que la vida en la cárcel siga normal. Y ha hablado de evitar situaciones de conflicto. Yo no sé si la presencia de alguien famoso, relevante, tensiona el día a día en la prisión, si se generan conflictos por agravio, porque el resto se sientan pues tratados de otra forma. ¿Qué es lo que pasa ahí dentro de lo que usted nos pueda contar, claro? Lo que os decía antes, que no he podido acabar con mi alegato, Alves generará durante los primeros días una expectación, pero no será un tema que tensione la convivencia diaria en el módulo. Evidentemente, si al señor Alves se le facilitasen acceso a servicios que otros internos no tuvieran, esto sí que podría
llegar a generar tensión. Pero como les estaba diciendo, nosotros no entraremos en temas de trato de favor, ni la propia dirección del centro, y sí que es verdad que generará, pues eso, más trabajo al ser quien es, eso seguro, Pues, Alberto. seguro. Y lo que os estaba intentando decir sí. No, que Bueno, decía que muchas si me gracias permite por... ya para terminar. Sí, adelante, cuéntanos, Adelante. Alberto. Nada, no, simplemente quería romper una lanza en defensa de la profesión de funcionarios de prisiones en el Estado, en Cataluña, y lo que os estaba intentando decir antes, somos un colectivo agredido por los internos, agredido por la administración, y lo que le pedimos a nuestros dirigentes políticos es que de una vez por todas modifiquen el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y pasemos a ser reconocidos agentes de la autoridad. Ya está, simplemente esto. Gracias, Alberto. Hasta la próxima. Gracias. Vamos a conectar con una de nuestras abogadas de cabecera, Vero Guerrero. Muy buenos días.